Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa que va a ser de sumo interés para usted que es trabajador del sector privado, que está con los deseos, que busca la oportunidad de encontrar financiamiento para proyectos de vivienda, para tener una mejor vida y una actividad laboral mucho mejor que la que hoy tiene. Vamos a hablar de los beneficios que está proporcionando el régimen de aportaciones privadas en un momento en el cual se está dando la oportunidad para una regularización. Vamos a compartir hoy con don Rafael Madrid y Alison Larios. Temas relacionados con usted, trabajador del sector privado, que son claves que los conozca en aras de mejorar, insisto, sus condiciones. Buenas noches a ambos. En principio, licenciada Alison, ¿qué buscan? ¿Qué es este proceso de regularización que está planteando y sometiendo al ciudadano hondureño el RAP? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Muy agradecidos por el espacio que nos concede. Y esta noche les tenemos buenas nuevas a todos los trabajadores del sector privado. El proyecto de regularización es un decreto que recientemente aprobó el Congreso Nacional con el propósito de que todas las empresas privadas que aún no se han inscrito al RAP lo puedan hacer a partir de la fecha sin incluir aportaciones retroactivas, multas y recargos. Es decir, contamos de la afiliación de hoy hacia el futuro. Es correcto. Por ley, toda empresa privada, independientemente del número de trabajadores que tiene, debe de aportar al RAP, tanto al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera como al Fondo de Reserva Laboral. Hay algunas empresas que por diferentes razones, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que no lo han hecho todavía. Por eso esta es una excelente oportunidad que tienen para inscribirse y empezar a aportar a partir de la fecha. Buenas noches, don Rafael Madrid. ¿No hay tiempo definido para que se produzca esta afiliación de las empresas o están trabajando con un límite partiendo de que hay que ir cumpliendo metas? Sí, muy buenas noches. Definitivamente hay un plazo establecido. El decreto 40-2026 establece que son 6 meses contados a partir de la publicación del decreto en la Gaceta para hacer ese proceso. Entonces comenzó el 28 de marzo y entonces terminaría el 28 de septiembre. Así que instamos a las empresas que no están haciendo aportaciones en el RAP, que no están cumpliendo con la ley tal cual lo establece la normativa, que se acerquen al RAP para que nosotros les apoyemos, les ayudemos a regularizarse y comiencen entonces sus afiliados, sus trabajadores, a ser afiliados del RAP y a participar de todos los beneficios que le ofrece la institución. ¿Cuáles son los requisitos que una empresa, y ojo a esto, no importando dónde esté operando, si está constituida como tal, deberá hacerle llegar a ustedes para iniciar este proceso que ya tiene su caducidad? Sí, nosotros básicamente pedimos la constitución, la escritura de constitución de la empresa, quién es el representante legal, nos llenan algunos formularios para poder determinar dónde están operando, cuáles son las direcciones. Estamos haciendo un proceso mucho más fácil en este momento para que las empresas realmente lo sientan expedito el proceso y lo puedan hacer rápidamente. ¿Lo pueden hacer en línea? ¿Tiene que ser presencial? ¿Cómo van a ir evacuando todas estas inquietudes que son válidas para alguien que quiera generarle un beneficio? Que ya vamos a hablar de él, de las preventas que tiene un trabajador que ya ingresa al sistema. Sí, de hecho vamos a hacer como un registro híbrido. Podemos utilizar nuestras oficinas para atender a las personas que se aboquen a ellas, pero también estamos habilitando un código QR que está en este momento en pantalla, donde las empresas pueden ingresar y ya ver todos los formularios que tenemos definidos y empezar a ingresar la información de ellos. La idea sería entonces que lo podamos hacer a través de todos los canales que estamos estableciendo. Vamos a tener
ferias de regularización, acercándonos a las empresas o también webinars que estamos realizando con los gremios para poder acercarnos a esa masa de empresas que no está en este momento con nosotros. Ahora, licenciada Alison Larios, ¿cuántas son las empresas? Aquí en el país tenemos ese gran problema, que carecemos de estadísticas, pero al menos ustedes tienen una idea de cuántas son esas pendientes de ingresar a un sistema que les va a dar beneficio. Bueno, actualmente tenemos 485,000 afiliados activos. Conforme a la base de datos del Seguro Social, todavía estarían pendientes alrededor de 265,000 personas trabajadoras del sector privado. Y nos hemos establecido que en este periodo de 6 meses lograr afiliar 71,000 trabajadores, que son alrededor de 5,000 empresas. 5.500 empresas. En este periodo, entonces, esa es la meta. Esa es la meta que nos hemos propuesto para este periodo de los 6 meses. ¿Y ya hay intenciones o se podría solicitar de obtener éxito una ampliación para llevar la mayor cantidad de trabajadores a una afiliación efectiva? Por ahora, el decreto establece un periodo de 6 meses y por eso es nuestra invitación, porque esta es una ventana de oportunidad única que van a tener todas las empresas para aprovechar e inscribirse sin tomar en cuenta las aportaciones retroactivas. Entonces sí, realmente queremos hacer el esfuerzo por tratar de llegar a la mayor cantidad posible de empresas y trabajadores en este periodo de 6 meses. Ahora, una vez que ingresa, que muchos trabajadores, y esa es una costumbre que ojalá un día la perdamos los hondureños, es que no nos gusta en algunos casos aportar, ya cuando nos dicen vamos a ingresar a este sistema que tiene beneficios, pero de tu salario se va a tener que hacer un aporte. También el sector privado va a tener sus aportes y ahí ya como que la cosa no nos gusta. Si ingresamos y nos regularizamos, ¿a partir de qué momento ya van corriendo los beneficios? Pues de inmediato, Chendo, cada trabajador aportante mensualmente aporta una cantidad de su ingreso y esto de inmediato le genera rendimientos en su cuenta individual. Y lo otro es que también de inmediato tiene acceso a los diferentes productos y servicios financieros que la institución ha diseñado especialmente para todos nuestros afiliados. Ahora, ¿cuánto aportan? En el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera hay una aportación patronal y una aportación del trabajador. Y esto es en base al salario del trabajador. A ese porcentaje quiero que haga referencia para que también el trabajador que nos está viendo, porque planteamos lo del trabajador, pero correcto, también puede ser un asunto del patrono que no desea. Aquí hay que ver todos los escenarios. Sí, en el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera la aportación es del 3%. 1.5% lo pone el trabajador de su sueldo ordinario, pero el patrono hace una misma aportación del 1.5% del salario del trabajador a la cuenta del trabajador. Entonces, yo hago un esfuerzo, pero mi patrono, mi empleador, hace también un esfuerzo adicional, o sea que tengo doble depósito en ese mes. Ya de entrada, entonces, es un 100% de rentabilidad. O sea, mi dinero se convierte en 2 porque el patrono me está ayudando. En el caso de la reserva laboral, solamente aporta el patrono y aporta únicamente el patrono porque la reserva laboral es un instrumento financiero que el RAP pone a disposición de ellos para que hagan un ahorro que les permita en el futuro hacer el pago de las obligaciones laborales al momento de terminar la relación contractual con un trabajador. Entonces, ¿por qué solo pone el patrono? Porque el patrono es el que tiene la obligación al momento de terminar la relación contractual de hacer el pago del auxilio de cesantía. Este instrumento financiero le permite hacer ese ahorro que crezca a través de las inversiones y entonces en el momento de afrontar una crisis que tenga que hacerle frente a 2, 3 salidas de trabajadores, pues el patrono ya tiene un ahorro que le ayuda a cumplir con todas sus obligaciones. Esto, para entenderlo de una forma, es un ahorro. Es un ahorro. Es un ahorro que le va generando, que le va generando dividendos a el trabajador, porque hay que decir, muchos trabajadores también
Y por eso es bueno que esto se difunda. Ni siquiera sabe que tiene plata ahí. Es correcto. Y cantidades que en una circunstancia como la actual le puede sacar de apuros, porque puede optar a préstamos. Es correcto. Puede buscar recursos para una emergencia. Háblenos de eso, por favor, licenciada. Así es. Todos los aportantes al RAP tienen acceso a diferentes programas de financiamiento. Tenemos préstamos personales y tenemos préstamos para vivienda. En el tema de préstamos para vivienda, recientemente nuestro Consejo Directivo aprobó una reducción en las tasas de interés con el propósito de que nuestros afiliados se les mejore su capacidad de pago y tengan acceso a un mayor monto de financiamiento. Y en ese sentido, nuestras tasas de interés andan entre el 9 y el 10.5%. Dependiendo son de las más bajas del mercado. Así es, son condiciones atractivas y competitivas y que contribuyen a que más trabajadores hondureños tengan acceso a tener una vivienda propia. En el tema de préstamos personales, son préstamos inmediatos que ofrecemos a nuestros afiliados para que puedan atender cualquier necesidad, ya sea de consumo, ya sea para gastos de educación, de matrículas, gastos de salud, para cualquier tipo de necesidad. Y esos préstamos los hacemos en función del ahorro acumulado que tiene el afiliado en su cuenta. Es decir, que sus aportaciones le sirven de garantía para ese préstamo personal. Y él puede tener acceso para atender cualquier necesidad. ¿Hasta qué cantidad? Vamos a individualizarlo. Primero con ese préstamo personal, porque hay mucha urgencia hoy. ¿Hasta cuánto puedo tener acceso y cómo es el trámite? Ok, el préstamo personal, la garantía son las aportaciones y por tanto puedo prestarle hasta un 100% del ahorro que tiene acumulado cada trabajador en su cuenta. Eso dependerá de su análisis crediticio y de su capacidad de pago, pero le puedo prestar hasta el 100% de lo que tiene ahorrado. Y tenemos dos modalidades. Tenemos una modalidad que le llamamos el RappiFácil, que es un trámite sencillo donde el afiliado se aboca a cualquiera de nuestros puntos de servicio, llena un formulario, se le hace un análisis crediticio y conforme a ese análisis se le otorga el préstamo, se le hace una transferencia a una cuenta de ahorro que el afiliado, y el mecanismo de pago es a través de deducción por planilla. Este es el otro punto. Debe estar trabajando, debe tener una planilla que le dé el respaldo, porque no es que por aquello de que ahí tenía unos ahorros voy a ir por un dinero de una emergencia. Debe estar respaldado por una empresa y debe estar al día también para hacer el trámite. Es correcto, debe de ser un afiliado activo. O sea, este préstamo lo que queremos es ayudarle al trabajador a solucionar una necesidad inmediata que tenga. Si estuviera sin trabajo, de repente lo vamos a emproblemar más, ¿verdad? Entonces, sí debe de estar trabajando y el mecanismo de pago es deducción por planilla. El trámite es rápido y sencillo y hemos beneficiado a más de 200,000 afiliados, ¿verdad?, a través de este mecanismo de préstamos personales. Y como le decía, tenemos un RappiFácil, que es un préstamo sencillo. ¿El RappiFácil tiene límite en montos? No, dependiendo de lo que usted tiene acumulado, Chendo. Si usted tiene 100,000 lempiras ahorrados en su cuenta, le puedo prestar hasta 100,000 lempiras, ¿verdad? Si tiene un monto mayor, igual se lo presto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede averiguar? Porque estábamos en lo que le consultaba a don Rafael. ¿Cuánto tengo? Porque muchos no lo saben. ¿Hay alguna línea, hay algún servicio en donde se pueda conectar, donde puede tener un trabajador claro que ahí puede encontrar una línea de crédito a una tasa de interés que muy difícilmente la va a encontrar en el sistema y que, bueno, en esta circunstancia le soluciona?
Así es, sí, tenemos diferentes medios por los cuales nuestro afiliado puede obtener su estado de cuenta. Tenemos una app, puede abocarse a nuestros diferentes puntos de servicio, tenemos oficinas y kioscos en centros comerciales, donde el afiliado a través solo presenta su DNI y puede tener acceso a un estado de cuenta físico, o lo puede hacer de forma digital a través de nuestra app. Pues eso me decía que es el Rapifácil, pero hay otro. Sí, también tenemos el Prestahorro, que es un ahorro programado que tiene un componente, o sea, el préstamo tiene un componente de ahorro. Y entonces yo establezco mi meta de cuánto quiero ahorrar y saco el préstamo, nosotros le vamos a ajustar ese préstamo a un plazo adecuado. La persona paga el 100% del préstamo y le queda entonces un remanente en su cuenta, porque ese es el ahorro que generó durante todo este tiempo. Es una herramienta muy eficiente para las personas que no tienen el hábito del ahorro y que a través de ese mecanismo solventan una necesidad con su préstamo y al final tiene su ahorro en su cuenta. ¿Y recursos hay lo suficientes para la atención de la cantidad de trabajadores que lo deseen? Definitivamente, si algo nosotros podemos asegurar a las personas es que el dinero está a disposición de los trabajadores. Por ejemplo, el año pasado el RAP dio más de 7.300 millones de lempiras en financiamiento para vivienda. Cuando los bancos estaban ilíquidos, cuando Banprovi no tenía, el RAP puso esa cantidad de recursos. Y ahí vemos realmente de que una sola institución no puede abarcar toda la necesidad de vivienda que hay en el país. Pero el RAP lo hizo pensando en que nuestros afiliados tenían esa necesidad. Hay muchos sectores de los aportantes que piensan más en función de que el régimen de aportaciones privadas solo es para la gran empresa. Y de pronto eso ha sido un alto para que la MIPYME, para que el ciudadano que cree un emprendimiento tenga sus dudas en afiliarse. ¿Qué les dicen, don Rafael? Bueno, yo creo que lo importante es que las personas sepan que nosotros, uno de los valores principales que tenemos es la equidad. Entendiéndose como tal que todas las personas, sin importar el volumen de ahorro que tengan, obtengan las mismas condiciones favorables para el crecimiento de su capital. Nosotros, por ejemplo, las tasas de interés que entregamos, el 100% de lo que entregamos de intereses van a las cuentas de los trabajadores. De todas las inversiones que el RAP hace, ni un centavo se queda en el RAP. Y ese interés que entregamos es independiente. La persona que tiene 100 lempiras de ahorro y la que tiene 1 millón reciben la misma tasa de interés, porque nosotros estamos seguros que las condiciones tienen que ser favorables para todos y que los que menos tienen también tienen que acceder a las mejores condiciones del mercado. Muy bien, vamos a una pausa. Ya estamos hablando de los beneficios que le da a los afiliados el régimen de aportaciones privadas. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con ejecutivos del régimen de aportaciones privadas. Don Rafael Madrid, un trabajador puede afiliarse directamente alguien de la economía informal que ha crecido tanto, más allá de esta oportunidad de regularización general para las empresas en todo el país que ustedes buscan. Sí, es correcto. Nosotros podemos captar lo que llamamos aportaciones voluntarias. Es decir, un trabajador independiente, un trabajador que está en el sector informal, que no tiene el apoyo de una institución de previsión que le ayude a crecer su capital, pues el RAP le abre las puertas. Ahí entonces la persona va, se establece cuál es el volumen de ingresos que tiene y cuánto podría tener disponible para el ahorro, y entonces un porcentaje de eso se constituye como el aporte que tiene que hacer mensualmente. Y una vez que ya está haciendo esa aportación, que puede ser del 3% de ese ingreso para arriba, ya empieza a gozar de todos los beneficios. Entonces nosotros invitamos a las personas que están en esa condición de ser independientes, de ser personas cuentapropistas, que el RAP está ahí para también brindarles todos los servicios y los productos financieros que tenemos para nuestros afiliados que vienen a través pues de las planillas. ¿Y qué documento le da la garantía de ingreso? ¿Hay que presentar alguna escritura más allá de los documentos personales que le garantice que tiene o forma parte de un grupo de desarrollo?
Sí, digamos, todo lo que son las aportaciones obligatorias en base a ley se regulan en base a la ley, a la normativa misma. Y las aportaciones voluntarias se hacen a través de un contrato. En el contrato definimos que la persona va a hacer su ahorro y se establecen las condiciones. Puede incluso variar si mejora sus condiciones financieras, hace alguna modificación. Por ejemplo, si tiene una operación del negocio y le genera una buena utilidad, él puede hacer aportaciones extraordinarias. Si es un trabajador independiente, por ejemplo, pero que tiene regularidades en sus ingresos, él puede destinar, en estos meses voy a hacer una aportación más alta que los otros meses. Todo eso es abierto. Nosotros más bien nos ajustamos a las condiciones financieras de la persona, porque al final no lo queremos forzar a que haga una aportación que el flujo de efectivo de él no lo pueda cubrir. Entonces lo hacemos con ellos y puede hacer pagos recurrentes, puede ser pagos, un débito a una cuenta, puede ser a una cuenta una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Tenemos diferentes mecanismos para poder facilitarle a la persona hacer esa aportación. Ahora vamos a otro punto. Muchos empleados del sector privado son despedidos, se les separa de su trabajo y van al régimen de aportaciones a retirar sus ingresos, los fondos que ahí están. ¿Hasta cuánto se le proporciona? Porque es bueno que lo conozcan, porque hemos escuchado quejas. Es que yo voy a solicitar, quiero todo el dinero, pero no se le puede entregar todo. ¿Cómo funciona ese escenario? Ok, aquí es muy importante que las personas tengan claro que nosotros somos una administradora de fondos múltiples. Entonces, uno de los fondos que administramos es el Fondo de Reserva Laboral, que es el que yo gestiono. Y ese fondo es, como les mencionaba al inicio, un ahorro patronal para hacerle frente a las obligaciones de índole laboral que generan con el Código del Trabajo. Esa reserva laboral nosotros tenemos la obligación de entregarla inmediatamente. Es decir, la persona nos certifica, nos da un documento fehaciente de que hubo una terminación laboral, ya sea porque fue despedido o porque él renunció, y entonces nosotros tenemos la obligación de entregarle inmediatamente lo que está en la reserva laboral. ¿Por qué? Porque está constituido para hacer ese pago, ya sea una reserva laboral, un auxilio de cesantía, cuando la persona es despedida, o cuando la persona renuncia, se convierte en una prima de antigüedad, que es como un premio que le da la empresa a la persona por el tiempo que laboró. Ese es lo que manejamos en la reserva laboral y es de entrega inmediata. Pero el fondo de vivienda, es todo el capital, ¿verdad? Que esto es sí, lo que está en la reserva laboral. No, reserva laboral sí, pero no todo lo que ha depositado. Pero entonces viene el fondo de vivienda que tiene otras condiciones. Bueno, ¿cómo está el fondo de vivienda también? Porque esto sí lo vamos a dejar claro, porque mucho trabajador tiene ese reclamo, que hoy salió por una circunstancia y que lo quiere todo. Sí. Bueno, es importante, Chendo, comprender que el fondo de vivienda es un fondo de mediano y de largo plazo. Eso significa que el acceso para poder retirar los fondos se da siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. En el caso del fondo de vivienda, cuando una persona deja de laborar, este se convierte como una especie de seguro de desempleo. Eso significa que el afiliado puede ir a retirar su ahorro a los 6 meses de haber dejado de laborar. Puede retirar el 50% de lo que tiene acumulado. Si la persona llega a 1 año y todavía no se ha reinsertado en una actividad laboral, puede retirar el otro 50%. Ese como un seguro, 1 año máximo. También puede darse el retiro por otras circunstancias. Cuando un trabajador es declarado con incapacidad permanente por el Seguro Social, el retiro sí ya procede de inmediato y el trabajador solo debe de presentar la documentación correspondiente que acredite que está con esa incapacidad permanente. Entonces ahí no hay que esperar ni 6 meses ni 1 año, sino que lo hace de inmediato. También cuando el trabajador afiliado fallece, las aportaciones pueden ser retiradas por los beneficiarios que ha designado el afiliado. Por eso es importante que el afiliado mantenga a sus beneficiarios registrados al día, a efectos de que si sucede algo,
pues sus beneficiarios puedan tener acceso inmediato a los ahorros que él acumuló. ¿Qué pasa si no tiene claros los beneficiarios y partió? Bueno, entonces, ¿cómo arreglan ese conflicto? Y sucede. Si pasa con lo descuidado que somos nosotros y sin tener el conocimiento de estos beneficios fabulosos que da el régimen de aportaciones privadas, muchos no saben. Sí, así es. En esos casos, Chendo, lo que procede es que se haga una declaratoria de herederos. Ya los beneficiarios tendrán que hacer ese proceso y una vez que se emita por el juez pertinente, pues se le entregan los beneficiarios, se le entrega las aportaciones a los beneficiarios que se han declarado. Ahora, ¿verdad? el dinero, pueden darse el caso de trabajadores que salen de laborar que no lo retiran, ahí lo pueden dejar, no hay problema. Sí, ahí está. Y gana sus intereses. Generando en rendimiento. De hecho, nosotros tenemos alrededor de 1.500.000 afiliados. De esos 1.500.000, únicamente 485.000 están activos. Luego ahí hay como 400.000 aportantes que tienen ahorros ahí, que no están trabajando, pero tienen ahí un ahorro acumulado y ese dinero les sigue generando rendimientos. Entonces también la idea es impulsar a todas estas personas a que puedan reactivarse aportando de forma voluntaria si es que no están ligados a una empresa. Y pueden retirarlo pasando el tiempo en cualquier momento, si ha transcurrido más de 1 año, 2 años, un tiempo determinado, no hay ningún problema. Así es, si ya son personas inactivas, podrían retirar tanto lo que tengan en la reserva laboral como lo que tengan en el fondo de vivienda. ¿Pueden retirar o hacer trámite para un préstamo con avales? Alguien que ya no esté insertado dentro de la actividad laboral, pero sí tiene recursos dentro de la institución y quiere tener acceso a un fondo con una tasa de interés, digamos que buena. Por los momentos no, la única modalidad que tenemos habilitada Trabajador es activo. Trabajador activo, porque precisamente por las tasas de interés que manejamos, que son desde el 8.75%, es para beneficiar a los que son miembros activos, ¿verdad?, del régimen de aportaciones privadas. Sí, ¿cuántos miembros de las MIPYMES, de ese sector que lo vemos en todo el país, que lo vemos a diario en la gran ciudad, en el trabajo cotidiano, pueden tener una cobertura efectiva, licenciado Madrid? Bueno, de hecho nosotros ya tenemos una cobertura importante en las MIPYMES. Si no me equivoco, creo que tendríamos aproximadamente 3.500 empresas dentro de lo que es micro, pequeña y mediana, y una cobertura más o menos de unos 145.000 trabajadores que están en ese sector. Sin embargo, sabemos que todavía el reto es bastante enorme, ¿verdad? O sea, ese sector no lo tenemos al 100 captado y sí tenemos que entrar a nuevas formas de poder acercarnos a ellos. Y estamos evaluando formas de poder llegar a través de instituciones financieras que conocen el sector y hacerlo también a través de actividades que nosotros promovamos de promoción de nuestros productos y servicios en esos sectores. O sea, salir de nuestras oficinas y buscarlos en donde estén ubicados. ¿Qué pasa si por esas circunstancias de vida una empresa de estas que está dentro de la afiliación, que ya está aportando, deja de enterar fondo por circunstancias que pueden estar ahí en el mercado? Ya no aportó, como ha pasado con el seguro, vaya, que 1, 2, 3 meses y se va alargando una deuda y no aportó. ¿Se pierden los beneficios o la legislación que les rige les da alguna flexibilidad? Bueno, digamos que el dinero, la propiedad del dinero es plena de los trabajadores. O sea, no hay forma de que el dinero de los trabajadores vaya para otras manos que no sean los que están realmente designados en las cuentas. O sea que por esa parte el dinero siempre va a estar resguardado y a favor del trabajador. Pero las obligaciones patronales e incluso las obligaciones de los trabajadores de hacer las aportaciones, eso no se detiene. Entonces, si una empresa entra en mora, lo que pasa es que mes a mes se va incrementando ese volumen de aportaciones no enteradas
Nosotros en ese caso, pues la mayor parte de las empresas están asignadas en una cartera, es decir, que hay un ejecutivo de cuenta que se encarga de esas empresas y está monitoreando la calidad de la cartera que administra. Entonces, si la empresa entra en una etapa de recesión, pues nosotros nos abocamos y vemos cuál es la razón. O sea, genera una flexibilidad para no poner en riesgo los fondos de los aportantes. Sí, nosotros estamos facultados para poder incluso hacer financiamientos de esas aportaciones no enteradas. Podemos hacer financiamientos hasta 60 meses. Podemos hacer convenios de pago con las empresas. Es decir, sí, nosotros nos sentamos con ellos, vemos cuál es la situación y tratamos de darle una solución financiera para que se pongan al día. Porque incluso hay empresas, estamos hablando básicamente en economía informal, porque la gran empresa sí tiene un poco más de responsabilidad. Por aquello, licenciada Alison, que nos dicen, bueno, pero es que este mes solo me ajustó para 5 y no puedo cumplir con los 8 o con los 10 que tengo en mi emprendimiento. Entonces se da esa flexibilidad. Sí, sí. Como bien decía Rafael, entendemos que en ocasiones se presentan circunstancias, ¿verdad?, que se salen de las manos y que podemos caer en periodos de mora. Y es ahí donde nosotros nos coordinamos a efectos de que en conjunto podamos establecer cuál es la mejor forma de ponerse al día con las aportaciones, porque la idea es que las aportaciones no se detengan, ¿verdad?, sino que siempre el afiliado vea que su cuenta va creciendo con los aportes que hace tanto el patrono como él hace, ¿verdad? Así que esa es una actividad permanente de estar en contacto con nuestras empresas para procurar que las aportaciones se mantengan al día y en el caso que se presente una mora, establecer convenios de pago. ¿Dónde tienen la mayor mora de los que ya están? Bueno, tenemos empresas grandes también en mora, ¿no? ¿Verdad? No, la mora no solo se limita a las empresas pequeñas, sino que también hay empresas medianas y grandes que entran en procesos de mora. Anteriormente no estaban obligadas a cotizar al RAP las empresas que tuvieran 10 empleados o menos. A partir del 2024, con la ley de reserva laboral, se establece que independientemente del número de trabajadores tienen que cotizar al RAP. Entonces, antes las micro no estaban obligadas, ¿verdad? Y por eso es que con el proyecto de regularización queremos entrar de lleno con ellas, las empresas micro y pequeñas, para que puedan inscribirse y ofrecer, ¿verdad?, todo este paquete de beneficios a sus trabajadores. ¿Qué pasa si una empresa cierra o quiebra? Pues son de escenarios distintos y están como afiliados activos al régimen. ¿Cómo es la distribución de recursos o en este caso la atención de el empleado que tenía su recurso bajo el régimen? Bueno, si una empresa cierra o quiebra, recordemos que las cuentas están a nombre de cada trabajador. Correcto. Entonces, el trabajador perfectamente puede ir a retirar sus aportaciones cuando se cumplan las condiciones. El proceso ideal sería que la empresa comunique, ¿verdad?, que está entrando en este proceso de cierre y todo. En la práctica no se da. Sí, porque es bien difícil que eso lo registremos. Así es, en la práctica no se da, entonces cada trabajador de estas empresas que cierran tendrá que abocarse a hacer el retiro de sus aportaciones cuando se cumplan las condiciones. Sí, porque vamos de escenarios a escenarios. Hemos tenido quejas de empresas, y vuelvo al ejemplo del Seguro Social, que hacen la retención para trasladar ese fondo al régimen, pero ellos se quedan con él. Y también esa es una parte que entendemos va a entrar en este proceso de regularización, de revisión, para inyectarle fondos a la institución, don Rafael. Y creo que es importante destacar el modelo que nosotros utilizamos para la administración de los recursos, es de cuentas de capitalización individual. Entonces, esas cuentas están en nombre de los trabajadores. En el caso del seguro, por ejemplo, son fondos de reparto, donde son una gran masa de fondos que no tienen una identidad propia, sino que sirve para pagar las pensiones de las personas que salen. Y depende mucho de que hayan entradas de las personas que entran al sector laboral.
En el caso nuestro, lo que va a estar ahí está en función del esfuerzo de ahorro que tenga la persona. Y en ese sentido, también le da la garantía al afiliado que ese dinero es de él y que no importa lo que suceda con la empresa, en el momento que él cumpla con las condiciones, va a recibir ese dinero. Eso creo que es algo muy importante que las personas lo tengan claro. Y adicionalmente, lo que mencionaba Alison, en el sentido de nosotros hacemos inversiones de esos fondos, accedemos a las mejores tasas de rendimiento, ese rendimiento va 100% a las cuentas y hace que el patrimonio de los trabajadores crezca rápidamente. Bueno, voy a la pausa, ya vamos a hablar eso de las inversiones, porque ahí está el éxito de mantener una institución a flote. ¿Cómo están proyectando que esos recursos generen más plata? Después de la pausa seguimos hablando del régimen de aportaciones privadas. En nuestro cara a cara de hoy, ¿cómo están fortaleciendo los recursos que tiene ya el régimen de aportaciones privadas? ¿Qué tipo de inversiones son las claves? A nivel del régimen de aportaciones privadas, administran más de 45.600 millones de lempiras, pero esto hay que moverlo. Correcto. ¿Cuáles son las inversiones programadas, proyectadas y la vigilancia que debemos decir mantiene la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? Porque no es el caso del RAT, pero hay otras instituciones que en el pasado, por no tener esa supervisión ahí de cerca, muchas aportaciones de centenares de familias se perdieron. Sí, es correcto. Nosotros tenemos esa relación muy cercana con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ellos llegan cada cierto periodo, revisan todos nuestros estados financieros, ven la composición de nuestro portafolio de inversiones. Como le mencionaba anteriormente, nosotros accedemos a grandes cantidades de recursos que son los ahorros de nuestros afiliados y como son cantidades importantes, accedemos a las mejores tasas de interés que ofrece el mercado financiero. Nosotros tenemos inversiones tanto nacionales como en el extranjero. En la parte nacional, pues tenemos certificados de depósito, lo que son los bonos del Estado, y entramos, digamos, a ver subastas de gubernamentales que se hacen para ver si los intereses que se ofrecen son los adecuados. En el exterior tenemos cierta parte de nuestra cartera invertida a través de intermediarios financieros, expertos en la inversión de estos recursos, en ETFs o en otros instrumentos y pues tratando de tener una diversificación. Pero aquí lo importante es que nosotros lo hacemos utilizando las mejores prácticas a nivel internacional. Tenemos asesorías de expertos en inversiones que nos ayudan a organizar bien nuestro portafolio y que esté bastante balanceado. Y al final todo ese esfuerzo se ve en la tasa de interés que le entregamos a nuestros afiliados. El año pasado, por ejemplo, tuvimos tasas de entre el 8 al 12% en los diferentes fondos que administramos, y eso pues definitivamente una persona independiente que va al banco, por ejemplo, para obtener un 8%, un 9%, tiene que tener millones. Y en el RAP, una persona que tiene 500 lempiras ya está gozando de ese interés. Así que es una buena forma de ser equitativos con la rentabilidad generada y que todos tengan la oportunidad de crecer su patrimonio. Es decir, hay una garantía de fondo. Es correcto. Y nosotros cuidamos mucho esas inversiones y la comisión también nos ayuda pues a velar porque eso sea de la mejor forma posible. Hay traslado de fondos de pensiones al FOP. Cuéntenos qué es esto, porque sí genera sus dudas. Sí. Cuando se pasa internamente recursos de un fondo a otro. Sí, el decreto 4026 incluye lo que es el traslado de lo que es el fondo de pensiones al fondo de vivienda e inclusión financiera. Y esto nos permite consolidar recursos y amplía las oportunidades de generar mejores rendimientos para nuestros afiliados, puesto que ahora todo se va a manejar en el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera. Adicionalmente, al fortalecer el Fondo de Vivienda, tenemos más recursos para poder destinarlos a lo que es el financiamiento habitacional. Como bien lo decía Rafael, el año pasado
colocamos más de 7.000 millones de lempiras en financiamientos para vivienda, y para este año tenemos proyectado ya en presupuesto 6.000 millones, y la idea es que en los siguientes 4 años podamos disponer de 25.000 millones que vayan a contribuir a disminuir ese déficit de vivienda que tenemos en el país. Quizás solo quisiera profundizar en por qué estamos trasladando el fondo de pensiones al fondo de vivienda. El fondo de pensiones nació en el contexto de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, y ahí entonces nos permitieron diversificar y ampliar nuestro catálogo de productos para tener un fondo de pensiones y tener el fondo de reserva laboral. Pero cuando se hizo la derogatoria de esa ley, esa ley fue un efecto ex nunc, es decir, de ese momento en adelante, lo cual nos permitía a nosotros seguir administrando los fondos que habíamos captado a través de esa normativa y cumplir con el objeto de uso y disposición de los recursos. Con la ley del 47-2024 se hizo la reactivación de la captación al fondo de reserva laboral. Pero el fondo de pensiones no tenemos una normativa por la cual nos faculta a nosotros seguir captando recursos. Y al ser un fondo de pensiones no tiene sentido que si usted no puede incrementarlo a través de sus aportaciones, no va a tener al final un ahorro que le permita a usted una pensión digna. Entonces, dado esa imposibilidad y que no hay una normativa que nos faculte a que las personas aporten a ese fondo, se consideró los 2 sectores, o los 3 sectores que están en el Consejo Directivo, consideraron que era la mejor opción trasladarlo al fondo de vivienda, que preserva el cumplimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte. Entonces, se traslada los derechos adquiridos que tenían las personas, se traslada al fondo de pensiones, al fondo de vivienda, y el fondo de vivienda tiene condiciones como fondo de pensiones en el sentido de que al momento de llegar a la edad de retiro también se entrega ese recurso. O sea, ese rendimiento que genera el traslado al final es una parte del trabajador. Claro, 100% del trabajador. Esas cuentas tal cual están van a pasar al fondo de vivienda en una subcuenta donde usted puede decir, bueno, en este mes aquí está mi fondo de pensiones, ahora aquí está mi fondo de vivienda. Esa trazabilidad es importante y lo va a tener usted en el estado de cuenta. ¿Y tienen alguna estimación cuánto puede generar con una inversión efectiva en un año? Lo que generamos de rendimiento. ¿Sí? Bueno, digamos, la cantidad exacta no la tendría yo en este momento, pero sí sabemos que la tasa de interés muy posiblemente que se está pagando en el fondo de vivienda va a incrementar un poquito porque esta masa de recursos hace que tengamos mayor acceso a tasas importantes. Y aquí un punto bueno para el trabajador es ese, que el rendimiento es de él. Así es. Y completamente garantizado que ese traslado de fondos se va a hacer de una forma segura, los recursos están protegidos, se conservan los derechos, ¿verdad? Y como bien decía Rafael, se va a ver reflejado en su estado de cuenta de que lo que aparecía bajo la subcuenta de fondo de pensiones ahora va a estar registrado en el fondo de vivienda, lo que le va a permitir tener mayor acceso a préstamos personales, porque inmediatamente se le incrementa el ahorro acumulado en el fondo de vivienda. Bueno, voy a la pausa y cuando vengamos a ese punto, que lo dejamos para el final, porque muchos soñamos con tener una casa donde pasar ya los que tenemos más de 50 años los últimos días en este mundo, pero estar seguros. ¿Cuánto necesitan ganar una pareja, de repente una persona individual, para tener acceso a recursos para vivienda? Después de la pausa. Bueno, estamos cerrando el banquillo con el tema vivienda. Y aquí sí les ruego que pongan mucha atención por los accesos que usted puede tener para comprar su casa o construirla. ¿Cuáles son las facilidades que se dan, Alison? Bueno, nuestro programa de financiamiento consiste en un programa que facilita recursos a nuestros afiliados en condiciones atractivas y competitivas. ¿Cuál es el proceso a seguir? Nuestro afiliado se aboca con el intermediario financiero de su preferencia, ¿verdad? Y
solicita un préstamo de vivienda con fondos del RAP. Los intermediarios conocen todo el proceso, cuáles son nuestras condiciones. En cualquier intermediario que usted vaya, las condiciones van a ser las mismas. Y prestamos en función de la capacidad de pago del afiliado. Recordemos que a los 6 meses que usted se afilia al RAP, usted ya puede ser elegible para un financiamiento para vivienda. Y eso no lo hacemos en función de lo que usted tiene ya acumulado, porque sería muy poco, sino que conforme a sus ingresos. Y entonces, para darle un ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 2 salarios mínimos, que con la actualización reciente que se hizo anda alrededor de 38,000, 39,000 lempiras, esta persona le podemos prestar hasta 2,160,000 lempiras a una tasa de interés del 9%. A 30 años plazo, con lo que la persona pagaría una cuota de 17,000 y pico de lempiras. Este trámite el afiliado lo puede hacer de forma individual, si es que es soltero, o lo puede hacer de forma mancomunada con su cónyuge. Y aquí un punto interesante, cuando va en forma mancomunada, sube la cantidad a la cual puede tener acceso. Es correcto. El máximo del régimen son... El techo máximo que tenemos es de 5 millones de lempiras. 5 millones. 5 millones de lempiras. Y puede realizarse una solicitud complementaria, no hay problema. Por ejemplo, alguien puede comprar una propiedad, entiéndase casa, o un apartamento que esté por encima de los 5 millones, ustedes prestan esos 5 millones con la garantía de hipotecaria del inmueble, más allá del monto que particularmente aporta el que compra. Pues sí, se puede. En esos casos lo que se hace es un financiamiento con combinación de fondos. Entonces, con el RAP, si su capacidad de pago se lo permite, le prestamos hasta 5 millones y la diferencia puede ser con fondos propios de la institución financiera o con fondos Banprovi, y se comparte la garantía, que en este caso es el bien inmueble que se está adquiriendo. Bueno, el otro punto, para que un trabajador pueda tener acceso a estos recursos, basta con que tenga 6 meses de estar trabajando, ya puede iniciar trámite. Así es, un afiliado empieza a aportar hoy y a los 6 meses tiene el acceso para un financiamiento interino, para un financiamiento de vivienda, perdón. Y también en el tema de aquellos trabajadores independientes, profesionales, consultores, pueden hacer su proceso de afiliación voluntaria y tenemos la opción de que pueda pagar 12 aportaciones en un solo pago y tener acceso inmediato también a un financiamiento. Es decir, adelantar todos los servicios. Así es, adelantar el pago de 12 aportaciones correspondientes a un año de cotización, y eso le da acceso a que pueda iniciar el trámite de su préstamo de vivienda. ¿Cómo ha ido este proceso ya de regularización? ¿Qué tanto se ha enterado el trabajador para tener acceso a todas estas facilidades que da el RAP, don Rafael? Sí, nosotros, aprovecharía para instar a las empresas a que aprovechen esta oportunidad. En 34 años de existencia del RAP no ha habido una oportunidad como esta, es algo excepcional, así que yo creo que es importantísimo que estén conscientes que termina el 28 de septiembre. Así que nosotros estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para facilitar ese registro de las empresas. Estamos haciendo alianzas con aliados estratégicos como por ejemplo la Chico, como por ejemplo Fedecámara, como el COEP, para que nos ayuden a llegar a las empresas. Ampliar cobertura. Exactamente, nos ayuden a llegar a las empresas. Sí, ¿dónde están? Por ejemplo, presencial, sabemos que aquí están en Tegucigalpa. Estamos en Tegucigalpa, San Pedro, ¿en qué otros lugares? Choluteca, es ahí donde tenemos oficinas. Que puede llegar directamente a consultar, pero se va a ampliar con esta cooperación de entes privados a todo el país. Sí, lo que nosotros estamos planeando es salir más bien. Entonces, a través, por ejemplo, de la alianza con las cámaras de comercio, llegar a las empresas y hacer eventos, por ejemplo, ferias de regularización
en la Cámara de Comercio tal, o en la alcaldía. Si las alcaldías nos ayudan a tener espacios, nosotros vamos y ponemos un stand ahí para que las empresas lleguen. La idea es facilitarles ese acceso y que podamos entonces hacer el registro de una manera muy rápida y práctica. Bueno, cierro con usted, Alison. ¿Cómo ha sido la colocación de fondos para esta modalidad de vivienda que se abrió recientemente? Bueno, en toda la historia del RAP hemos colocado más de 25 mil millones de lempiras en financiamientos para vivienda, con un número cercano a 50 mil créditos otorgados, ¿verdad? Y como le decía, nuestro interés es todavía seguir creciendo en cartera, pero lo principal, ayudando a que más hondureños, trabajadores del sector privado, tengan acceso a vivienda propia. En el RAP tenemos 30 años de experiencia en la administración de fondos y en manejo de programas de financiamiento. Operamos bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y lo hemos hecho de forma transparente y eficiente. Así que invitamos a todas las empresas a que aprovechen este proyecto de regularización para que puedan ofrecer a sus trabajadores todos estos beneficios en cuanto a ahorro, programas de financiamiento y otros productos que hemos diseñado especialmente para mejorar la calidad de vida de todos nuestros afiliados. Muy bien, les agradezco la compañía de haber compartido. Es un programa muy ilustrativo. Aquí los muchachos están ya interesados sobre todo en los fondos de vivienda. Solo un detalle, que tiene que ver la edad, porque esto siempre genera algún grado de frustración cuando se va el acceso y le dice, pero está complicado usted aquí porque ya pasa de cierta edad. No, en el tema de los financiamientos para vivienda, pues sí hay un componente de los seguros de vida que hay que contratar, ¿verdad? Que ese es un elemento aparte. ¿verdad? Pero hay condiciones flexibles donde una persona mayor podría mancomunar con un hijo a efectos de tener el acceso al financiamiento, ¿verdad? Así que esa no es limitación. Se puede adecuar el plazo del préstamo para ajustar conforme a la edad que tenga la persona. Perfecto. Alison Larios y Rafael Madrid con nosotros al banquillo. Buenas noches.